la época de la lluvia, los papás nos mandaban a la montaña, pues, con las ovejas, con las llamas y las vacas. Casi 3 meses vivíamos en la montaña para, si quieres, cuidar la parte de abajo para que el pasto vaya a crecer y toda esa cuestión. Pero esa era la época donde nosotros nos poníamos a prueba. Esas cosas a veces ahora ya así de grande, siempre los voy asociando, ¿no? No hay imposibles, porque de chico tampoco tuve imposible, no tenía opciones. Y creo que los valores con los que mi papá nos han educado a cada uno de nuestros hermanos, de mis hermanos, han dado frutos. La cocina es lo que te lleva a reflexionar que los productos que tenés en tu entorno, sabiéndolos trabajar, pueden llegar a despertar en los paladares más gourmet sensaciones muy buenas, digamos. Pero a veces lo conoces básicamente porque tu abuelita te lo enseñó y no había técnicas en la época de la abuelita. Entonces, él consigue que ese producto de siempre, que ha estado en tu entorno, revalorice su sabor. Tener una expectativa cuando tú visitas a Santos es una sorpresa. Es una sorpresa desde todo punto de vista porque él no te va a decir lo que te va a dar. Alexis. Va más allá porque sientes los alimentos, los sientes de forma distinta. Y él los prepara de forma distinta. Y en eso de prepararlos de forma distinta entra ahí la pasión. Él tiene como un instinto, o es algo nato en él, un sentido de innovar. Nunca considera que ya lo sabe todo. Siempre hay algo para aprender de quien sea. De la señora que vende choclos en su olla, en su carretilla, él le pregunta cómo los cocinan porque son deliciosos. Dice, yo no logro ese choclo, y aprende de ella, aprende de grandes chefs. Pero esa maravilla, de esa osadía acompañada de su humildad, para mí eso es lo mágico. Llega de cosechar papas y en la noche está probando cocinar con hidrógeno y no sé qué cosas, es complicadísima. Con mucha facilidad, es muy natural eso en él. Es una persona transparente, una persona con un gran espíritu, o sea, hace las cosas, no las hace persiguiendo ser reconocido, sino persiguiendo ser él mismo.
yo creo que una de las características más lindas que tiene Santos, la búsqueda de sí mismo por lo que es. Vamos a tostar esto, ¿no? ¿Ya? Entonces ahorita podemos hacer el pito, porque la hora... Mi padre era un soñador de que cada uno de nosotros de grande tenía que hacer algo en la vida. Él decía siempre, no se pueden quedar ustedes como yo, porque yo no pude continuar porque quedé huérfano y tuve que hacerme cargo de mi madre a mis 11 años. Cuando la Margarita a veces hace cañagua acá, hace pito, a veces me manda a Santa Cruz. Entonces yo lo tengo en mi tupper porque esto era, digamos, parte de nuestro desayuno. Generalmente utilizamos esto para desayunar, con un té de canela, más tu plato de pito. O el pito de trigo, de cebada. Los recuerdos ahí presentes. Si bien no había un abanico de ingredientes para nuestro consumo en la niñez, pero eso es lo que había y se tenía que disfrutar. Un buen queso de oveja, aprovechar el suero del queso para comerte en Aymara se llama guarwicha, ¿ya? Y como que es muy cercano a lo que ahora preparamos un buen risotto, ¿ya? O disfrutar las papas. Yo he crecido en mi infancia con un abanico muy amplio de variedades de papa. Son cosas que siempre van a estar ahí, o sea, los colores. O sea, uno piensa que la papa, digamos, lo pelas y hasta es el color. No, hay papas que tienen colores espectaculares. Mira que allá en este lugar así medio remoto, pues también habían colores, ¿no? Mi papá, Mauricio Coaquira Lavi, murió. Mi madre Margarita. Son los papás que creo que cualquier niño a mi edad hubiera querido tener, ¿no? Porque los disfruté mucho. Soy muy agradecido porque ellos me han traído a este mundo. En la comunidad donde yo nací y crecí, bueno, básicamente habían dos cosas que teníamos que hacer. Uno, estudiar, por supuesto, y dos, hacer las tareas de la casa. Teníamos que ir todos los días 1 hora y media a pie y pasábamos todo el día en la escuela y terminaba a las 5:30, tocaba la campana y media vuelta a la casa. 7, llegábamos a la casa a ayudar con los deberes del recojo de los ganados. En esos tiempos mis padres tenían bastantes llamas, entonces íbamos con las llamas a recoger de la chacra todo lo que hemos cosechado de papa, poníamos en unos costales, ¿ya? Y eso había que llevar a la casa. Y ahí las personas grandes empiezan a seleccionar, ¿no? Las papas que van a ser para la semilla, para la siembra del año que viene, las papas que se van a utilizar para el consumo, ¿ya? Y las papas que vamos a separar que van a ser chuño o tunta. Muchos años después, ahora que trabajando en la gastronomía, me veo que eran las técnicas que se utilizaban, pero hacíamos de forma empírica, pues, ¿no? Y hacíamos chuño, ¿no? Entonces, y el proceso para elaborar el chuño no es fácil, tiene sus procesos, ¿no? La tunta también tiene un proceso muy largo porque ese color blanco que obtienes en la tunta no es por arte de magia, ¿no? Sino porque igual todo depende de a qué hora vas a pisar el chuño y debes llevar directamente
debes sumergir en agua corriente para que el agua vaya limpiando, vaya quitando todo el almidón en exceso que pueda haber, para así, después de unos 20 días, puedes tener esa punta que vas a disfrutar luego, ¿no? Eso es él, esa humildad, eso no olvidarse de dónde viene. Él vuelve a su origen todo el tiempo, ¿no? Y eso es fantástico. Nunca lo he visto yo pelear con su origen o esto, ¿no? Todo lo contrario, él vuelve y vuelve a su origen en cada instante de su vida. Y eso es algo maravilloso. Mi papá fue una persona que siempre creyó en nosotros. Él tenía la habilidad de elegir las carreras para cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo terminé la secundaria, obviamente había que hacer el servicio militar. Ya, entonces yo me fui a Viacha a presentarme y hice mi servicio militar 1 año, lo cual me encantó, lo pasé muy bien, porque si yo había luchado, había peleado tantos años en mi niñez y adolescencia en el campo, bueno, esta otra parte era un complemento más, pero con mucha disciplina, ¿no? Y me encantó, yo quería hacer la carrera militar, no funcionó, no se dio, porque los papeleos no alcanzaron. Y como que era un poco la frustración de mi padre, ¿no? De que con Santos no pudo cumplir. Le llamo a mi hermano Julián, que en ese entonces él ya trabajaba en el hotel, en ese entonces Hacienda Villa del Sol, y le digo, oye, mira, me quedé sin poder entrar al colegio militar, ¿sabes si puedo hacer algo? Y él me dijo, vení. Y ahí empecé a trabajar de limpieza. Cuando tuve mi primer trabajo en limpieza, yo estaba bien. Pero no debo olvidarme nunca de que un día el chef Charlie Ledesma me dice, oye, ¿qué vas a hacer de tu vida vos? Sos muy joven. Y ahí empecé. Porque él me invitó a su cocina. Yo no imaginé trabajar nunca en la cocina hasta esa época. Pero cuando ingreso por primera vez a la cocina y veo ese comportamiento totalmente diferente, ¿no? Donde hay un señor que canta las órdenes y todos los chicos así de blanco van de un lado a otro lado, arman los platos y de repente vuelven los platos vacíos, y dije, wow, esto parece el cuartel. Y me enganché al tiro nomás. Me dieron la oportunidad de agarrar un cuchillo, no lo solté. Abuitas, papitos, titas, mamitas, manqatum tatakiato, cortiru pustamasma, mercurusuru. Trabajar en el Arcángel para mí fue el salto más grande que había hecho en esa época. Y conocer de cerca lo que hacía Rita del Solar, wow. Esa señora sabía mucho. Rita nunca escatimaba, digamos, los insumos, ¿no? De que muy buenos insumos, ¿no? Porque ella siempre nos decía, ¿no? La calidad es mi diferencia de los demás. De repente, bueno, Aymara estaba cocinando ahí en la Embajada de Brasil, obviamente en jerarquía número 6, número 7, pero estaba yo ahí. O sea, de repente es un giro y estaba yo moviéndome a toda máquina, ¿ya? Fuera de mi comunidad. Y claro, empezábamos a ver de cómo la gente degustaba la comida, ¿no? O sea,
Me costaba entender, pero ahora puedo decir de que detrás de todo eso había un trabajo, ¿no? Para que ese plato volviese vacío, si quieres, ¿no? Rita para mí fue, creo que la señora que me empujó un poco más a que esto era en serio, ¿no? Era en serio y lo debía hacer en serio. También personalmente veía que había una diferencia abismal entre la persona que se había capacitado y la persona empírica. Cuando yo le mencioné de que quiero estudiar gastronomía, ella me dijo, es lo mejor que puedes hacer. Hace 25 años, la carrera de chef era casi impensable. O sea, habían gente que hacían de chef, que eran cocineros, pero ser un chef, haber estudiado para ser chef, no estaba en el esquema mental de la época. No, digamos que era un rubro, si quieres, en preferencia, por debajo del 10. Pero ella me dijo que sí, yo debiera de capacitarme, debiera de estudiar. No tenía muchos conocimientos. Yo buscaba que alguien me enseñe técnicas y procedimientos. Y ahí busqué la escuela hotelera y no me equivoqué. Y tuve la oportunidad de conocer al señor Guillermo Iraola, el director general de la escuela hotelera. La escuela hotelera es mi segunda casa de formación como profesional. Yo lo debo mucho a esta escuela. Creo que era mi último año en la escuela hotelera y ellos un día me llaman, me dicen, mira, hay esta actividad en el colegio militar, la escuela hotelera va a hacer el servicio y estamos buscando un equipo y este equipo lo va a liderar Santos. ¡Wow! Cuando me dijo el director que yo iba a liderar el equipo y debía conformar una producción, una planificación, mi primer reto, digamos, y no podía fallar a la escuela. Trabajamos en un mise en place bastante grande. Creo que eso el director lo observó con buenos ojos. Y el día del evento, pues, nos lanzamos allá y Paula me lo cuenta ahora, ¿no? Mi esposa, que en ese entonces era igual mi compañera. Entonces me dice, de repente te cambiaste el chip y empezaste a mandonear, a decirnos, esto va por aquí, esto va por allá, tú haces esto, tú haces... Y yo dije, este loco, ¿qué hace? Pero funciona. Y éramos como 70 compañeros de él, amigos con los que él salía de juerga, qué sé yo. Y cuando lo vi trabajando, armando, o sea, cambiando por completo su personalidad, sino asumiendo la responsabilidad de cabeza de un equipo, lo comencé a admirar. Ahí tendría que ser. ¿Es fuerte? ¿No? Si no delegas, no funciona. Aparte tienes 1.200 personas que van a comer en media hora. Ejecutamos y me encantó recibir al día siguiente la felicitación del director, ¿no? En que el evento pues había salido muy bien y que me iban a observar porque había hecho un buen trabajo y ellos se sentían orgullosos de que su alumno haya dirigido el evento este. Cuando estuve dirigiendo allá, yo a la cabeza, así, dije, wow, se puede y se tiene que poder. Me dio más seguridad conmigo mismo, de poder intentar desprenderme y empezar a buscar futuros trabajos como jefe de cocina, ¿no?
me abrió esa seguridad que yo estaba buscando. A los 3 meses de que yo me había graduado, se graduaba igual el segundo grupo de la escuela hotelera. Como teníamos una cierta relación con el director de la escuela y profesores de la escuela hotelera, entonces me dejaron subir a ver los platos y ahí yo vi un postre bien bonito, ya, una espuma con unos serpentines, o sea, de colores. Pregunto quién había preparado ese plato y ese postre. Me dice María Paula. Y ahí yo la vi a María Paula. Tomaba algunas clases juntos, pero no éramos amigos. Y a mí siempre me llamó la atención porque era como el alumno estrella de la escuela, él. Y yo lo miraba así con cierta curiosidad, pero nunca habíamos hablado. Conversamos de su trabajo, ella me cuenta todo lo que había hecho, las técnicas que había empleado. Y yo obviamente estaba muy fascinado por las técnicas que había empleado con el uso del buen templado en el chocolate, ¿ya? Y la combinación de colores. Tal vez fue mi primera charla así larga con María Paula. Y de ahí comenzamos a charlar, a hablar de cocina. Siempre la cocina ha sido un eje en nuestra vida. Y sin darnos cuenta nos enamoramos. Y cuando decidimos de que esto era en serio, ¿qué hacemos? Nada, a no equivocarnos y seguir de frente. Cuando comenzamos nosotros como pareja, vivíamos en La Paz y fue un escándalo, digamos, en nuestros círculos, en ambos círculos. Estaba en un momento así complicado, por decirlo de una manera. Tenía 2 hijos yo ya y me enamoro de este hombre aymara, 14 años menos que yo. Fue muy duro porque hubo mucho racismo de afuera, pero eso nos unió mucho porque eso nos obligó a ser verdaderamente un equipo, porque solo los 2 podíamos enfrentar eso. Y yo entendí rápidamente que donde él no tenía cabida, yo tampoco la tenía. O sea, yo tampoco quería estar, ¿no? Y yo por mi lado también tenía miedo contarle a mi papá porque sabías que antes, ¿no? Los papás elegían, así eran. Pero cuando se lo contó mi papá, la verdad que me dijo, me apoyó, me dijo, ok, no la puedes fallar, nada más te voy a decir. No me ves a mí, mira cuántos años estabas con tu mamá. Pero primero vas a buscar mi primera parte. Entonces. ¿Dónde? Sí. Vamos. Casi 2 horas de cocción. Carne súper blandita. A ella le sale una oportunidad de trabajo aquí en Santa Cruz. Y me dice, mira, hay esta oportunidad de trabajo para volver a Santa Cruz. Anda. Yo me quedo con los chicos. Y eso ya teníamos nuestro hijo, ¿no? Alonso tenía 3 meses. Y siempre somos arriesgados con Santos y dijimos, vámonos a Santa Cruz. Fue sin pensar, por suerte no lo pensamos, porque si lo hubiera pensado un poco más, tal vez no lo hacíamos. Yo llegué y al día siguiente comencé a trabajar. ¿No? Y tenía un bebé de 3 meses. Tenía a mis hijos mayores en La Paz porque tenían que terminar el colegio, que se habían quedado con Santos. Ellos vinieron después. Es la magia pues de Vicente. Él es artista.
Entonces, terminamos ese año, yo trabajaba y acompañaba a los chicos en el colegio. Terminé el colegio y decidimos, ¿qué hacemos? Tú vas a estar en Santa Cruz, yo voy a estar en La Paz, o te vienes a Santa Cruz. Creo que es mejor que te vengas a Santa Cruz. Entonces comenté con mis padres, ¿no? Que habíamos decidido como familia de que yo me voy a mudar a Santa Cruz. Mi padre estaba con mucho temor, de que me da mucho miedo y no sé qué cuestión, pero yo dije, es la oportunidad, debo hacer. Santi Santa María. Él decía, la simpleza en un plato viene acompañada de la creatividad de una persona misma. La fuente de inspiración que convive conmigo hace más de 20 años es básicamente los insumos que hay. ¿Cómo puedes llegar a ir pintando, si querés, con estos colores naturales en un plato? Me planteo en que debiera de haber una armonía entre la proteína y los carbohidratos. Y sobre todo, ese plato esté hecho con mucho cariño. Yo me acuerdo que tenía el currículum armado y vamos con mi hijo Alonso. Y dije, oye, vamos a visitar un par de lugares que me llaman la atención. Entonces, entre esos estaba la Pascana Center, en la Plaza 24 de Septiembre. Entonces, como en cualquier restaurante, siempre hay las líneas de despacho, de circulación de plato, producción, área frío, área caliente, etc. Entonces, observé de que podíamos mejorar la operación. Y tuve la suerte de que el dueño un día me dice, él está de libre y si tú puedes hacerte cargo de la operación. Y eso vi como una gran oportunidad. Y salió el servicio muy bien, me quedé como jefe de cocina. Era una cosa muy loca, trabajar en la Plaza 24 de Septiembre, en una ciudad que me estaba acogiendo. Algo que yo rescato es que de ese lugar, es que desde el día 1 la gente a mí me tendió la mano. Un día mi cuñado Carlos Muñoz, en ese entonces él trabajaba en el Mariposario, llega a la casa y me dice, mira, yo vengo de cenar con mi jefe y me dijo, le comenté que vos estás acá y te quiere conocer. Y así agarré el auto y me fui a conocer el Mariposario. Cuando llegué al lugar, el lugar me encantó. Un paraíso ahí escondido. Conocí a Carlos y una gran persona. Me habló de que, mira, aquí tenés en el verano 10 de la mañana más de 1000 personas, tenés que dar de comer a toda esa gente, tenemos diferentes unidades de servicio. Y yo dije, me encanta el desafío. Bueno, al final decidí aceptar y igual me fui a despedir allá en la Pascana Center, hablándoles lo que había sucedido, ¿no? O sea, había visto esta oportunidad y quería probarlo. Don Jorge, el dueño, me dijo, ok, está bien,
Inmediatamente yo me puse a trabajar y fue una experiencia muy, muy linda. Trabajé 1 año y medio en planta y eso fue muy, muy intenso. Un día Carlos me dice, mira, te propongo algo. Y entre la propuesta me dice, ¿por qué no te haces cargo de la operación? Dije, no, eso no es posible. Me dije, sí, pensalo y lo ves todo, ¿no? Todo lo que es alimentos y bebidas y la parte de administración de una parte de la hotelería. Volví donde siempre, ¿no? Donde Paula, y le digo, oye, me contó Carlos esto, ¿qué te parece? Y Paula me dice, no, eso es imposible, no podríamos. Son casi 40 personas de inicio que necesitas para dar el soporte a la operación. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Cómo nos llamaríamos? Y ahí sale un relato bien bonito de Paula y me dice, mira, yo creo que tiene que haber una conexión con mi madre, ¿ya? A mi madre le encantaban las plantas y hay una planta muy, muy bonita, ¿ya? Me dice, se llama pasionaria. Es de la familia de los pachíos. Y yo, cuando vivía en La Paz, mi madre siempre me esperaba con esta fruta, con el pachío. Y si le ponemos eso, es muy bonito. Y ahí nació. Pasionaria. Después de liderar el fuego que venía haciendo siempre, y me tocaba tomar decisiones, ¿no? Decisiones para que la operación funcione, ¿no? Porque tienes 1000 personas a las 10 de la mañana y vos tenías que estar listo. Y parte del trato era que no podía haber quejas. Hacemos una alianza con los estudiantes de la Escuela Hotelera de La Paz para que puedan venir al Parque Centro Güembe a hacer su pasantía. Obviamente nuestra prioridad siempre fue la gente de la comunidad, ¿ya? Ellos eran, al final ellos han crecido con el mariposario, han nacido con el mariposario, han visto crecer, entonces no los podíamos dejar afuera. Entonces fueron nuestros mejores aliados. El parque de repente empezó a aumentar la capacidad de de la afluencia de público. De repente no eran 1000, sino eran 1300 personas. Fueron 4 años más, muy, muy intensos, ¿no? Y un día Paula me dice, oye, tú no estás en ninguna reunión. Me decía, de tu hijo, no estás, no has ido a la guardería, no has ido al kinder. No sabes qué le pasa a él. Los chicos van a crecer y después vamos a terminar solos. Y me dijo, te vas a perder la mejor época del crecimiento de tu hijo. Claro, Alonso iba al parque, mi hija Rafaela iba al parque, pero como que nunca había tiempo para socializar, digamos, para pasar juntos. Uy, yo dije, ahí, claro, yo vi solo la parte de mi lado, digamos, ¿no? Y me estaba olvidando de esta otra parte que fue fundamental, la familia. Tampoco me sentía preparado para decirlo a Carlos, mira, ya no. Pero también pensaba de que no había fallado a nadie, ¿eh? Todos los que eran parte de la operación, no les habíamos fallado. Más bien al contrario, creo que habíamos dado una bonita oportunidad. Y así, con todo eso, yo decidí como persona priorizar la familia.
tenemos que ver qué vamos a hacer. Entonces dijimos, ok, hagamos el restaurante que siempre quisiéramos tener. ¿Cómo soñaríamos tener un restaurante? Una cosa bonita, muy elegante, un lugar donde la cocina esté conectada con el público, un lugar donde la gente busca una experiencia gastronómica. Nos volvimos a encontrar con Carlos. Entonces me dice, mira, allá en Equipetrol, en la Jaime Freires hay un lugar muy bonito, puedes tener ahí tu restaurante, lo que estás buscando. Vimos el lugar, nos encantó. Fue meses de mucho trabajo. Es la primera vez que estaba haciendo algo propio, algo que sea mío y pensando en la gente que yo iba a recibir. Entonces Santos puso el restaurante, que era el sueño de su vida, así tenerlo. Y nosotros invertimos todo lo que teníamos en ese restaurante. Era un proyecto obviamente para largo. O sea, no hay, creo que, un emprendedor que cree un negocio para 2, 3 años, ¿no? O sea, yo quería tener ese proyecto para siempre. Si quería morirme en ese proyecto. Y teníamos un contrato por muchos años de alquiler, por eso había justificado la inversión. Y como al año y medio, un día nos llamaron, el 30 de diciembre creo que era, justo en fin de año. Me llama Carlos y me dice, mira, lo vendí el edificio y tenés que marcharte. Es como que no, sí, putan así las manos, y qué hora qué hacer. Sí. No tenía palabra para contestar. Y bueno, fue un poco difícil. Fue difícil porque era un sueño. Creo que debe ser de las pocas veces que me he sentido así muy sin saber qué hacer. No sabía qué hacer. Y también las fechas se me iban. Lo único que se me ocurrió fue que voy a vender lo que hay. Creo que es la única vez en que lo vi que él se cayó, así se desmoronó emocionalmente. Ese año él se deprimió muchísimo, porque decía, no solo no es la plata, es un sueño que se acabó. Lástima que duró poco tiempo el experimento, pero creo que valió la pena porque le dio a Santos otra visión de su carrera como chef. En la búsqueda de su yo chef. Entonces, para eso yo creo que le sirvió mucho el restaurante. Hacemos muchas reflexiones con Paula y dijimos, ¿qué pasa si la casa lo remodelamos y vemos de que funcione desde ahí algo? Porque para el restaurante allá hacíamos catering igual, ¿no? Ya empezábamos a hacer catering. Entonces yo cambié todo el espacio de mi casa, la cocina. Lo convertí todo, puse una cocina industrial. Hicimos un giro, pues. Había que volver a hacer levantar. Y eso es lo que hemos hecho. Siempre está haciendo cosas nuevas, siempre está inventando. Las personas que tienen esa pasión, pues nunca terminan de estudiar. Entonces yo miraba siempre la escuela de Le Cordon Bleu del Perú como quisiera algún día, pero no va a ser posible, lo veía muy lejano. Quisiera algún día, ¿no? Y empecé a postular. Él había aplicado varias veces y había rebotado
Y yo llegué a un punto que le dije, ya, ¿qué importa? Hay otros lugares en el mundo. Pero él quería ir, él quería hacer el Master Cuisine. Eso no me limitó a volver a intentar. Postulé por tercera vez y ahí sí me aceptaron. Yo necesitaba actualizarme. Y cuando llegué al Le Cordon, fue, por un lado, un sacudón con lo mismo, en lo que me había quedado, y lo que me hizo entender rápidamente de que no había tiempo para pensar, sino que había mucho por hacer, mucho por aprender. Que su macha, la salsa voy a hacer ahorita, solo mío de res, De solo me falta estar todos los días simulando permanentemente una operación de servicio, ¿no? No era más que preparar una receta, sino de ponernos esos límites que habían de que pueden haber cortes de luz, pueden haber ausencias de insumos, puede haber accidentes dentro de una cocina, pero nosotros no debiéramos de parar la operación. Esto es lo que yo necesitaba, ¿no? Y la presión detrás de eso, ¿no? Recuerdo que en mi último examen final, como que a 5 metros estaban los jurados y yo solo sentí ese trayecto cuando llevaba mi plato para que ellos calificaran. Yo sentí como una eternidad. Yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy yo acá? ¿Por qué me había sometido a esto? Y la única respuesta era de que soy bendecido. Él me contó, dice, el rato que empujé mi carrito llevando mi comida a los chefs, ahí me di cuenta que yo ya había ganado. Y yo, ¿cómo le ibas ganando? No, me dice, o sea, yo ya había ganado. O sea, yo ya era un triunfador, me dijo, porque volví en segundo a ese niño que pastaba ovejas en el altiplano boliviano y estaba llevando mi comida a los mejores chefs. Entonces, yo ya había ganado. Yo vengo de una comunidad donde había que como que pelear el día a día, pero a la vez estaba recorriendo ese pasillo llevando mi mejor plato para que ellos me lo calificaran durante esa estadía que hice en el Master Cuisine. Al presentar mi plato y después en la ceremonia final, ver a mi familia ahí y bueno, escuchar el nombre de el alumno Santos Cuaquira con el mejor promedio durante todo el máster. Yo no me lo podía creer y dije, valía la pena. Y era la primera vez que un boliviano lo lograba, fue súper emotivo, pero más que nada lo que hablaba el director de su calidad humana. Y que hablen de su cualidad humana fue para mí como confirmar por qué estaba yo ahí. Cuando regreso de nuevo acá a Santa Cruz, cargado de ese sueño, de todo ese aprendizaje que me tocó vivir, pues yo digo, bueno, es hora de poner el bistró. Ya está. Y es ahí donde, pues, ya de lejos vos veías, ¿no? En la China, digamos, los primeros movimientos raros de esta enfermedad. Entonces uno veía por la noticia y lo veía muy lejano. Pero en corto tiempo nosotros hemos sido golpeados, si querés, directamente con el COVID. Pero un día de esos con Paula dijimos, oye, si tenemos nosotros todo, ¿qué pasa si preparamos algo? Entonces dijimos, ok, hagamos un guiso a 1,5 kilómetros
acá donde yo vivo, hay una gente con mucha necesidad. Lo único que se me ocurrió fue llevar ese barrio. Cocinamos acá, son 80 raciones, que es nuestra primera comida de la cocinada. Fuimos con mis 2 hijos y tardamos menos tiempo. Creo que en media hora estábamos acá en la casa. Y yo dije, no, esto hay que continuar. Mi hija dijo, Rafaela dijo, no, hay mucha pobreza. Y nosotros habíamos pensado que podíamos hacerlo eso 2 o 3 veces a la semana. Y ella dice, hay que cocinar todos los días. Mami, la gente no tiene que comer. Así, y le digo, ¿cómo que no alcanzó? Sí, mami. Se acabó en 5 minutos. Empezamos a visitar otros barrios y las necesidades eran demasiado altas. Y yo no podía sostener el proyecto. Entonces yo le digo a Paula, ¿sabes qué? Voy a poner un pequeño anuncio en nuestra página de La Pasionaria y vas a ver que la gente se va a sumar. Y de repente mi casa se convirtió como que en un lugar donde acopio de raciones secas. Y me empiezan a contactar marcas grandes, ¿ya? Y yo terminé en la cocina y ya está. Y nunca hubo necesidad de pedir algo a alguien. La gente nos empezó a donar, la gente muy generosa. La pandemia nos sacó algo que tenemos muy dentro de repente y a veces muy dormido, pero Él despertó en esas personas también el deseo de ayudar. Entonces, todos los sueños de restaurante, esto, pero quedaron archivadísimos y no importaba, o sea, nosotros teníamos que sacar 500 platos al día siguiente. Y eso era nuestra misión en la vida. Porque había mucha pobreza, mucha necesidad. Que familias enteras te digan, no puedes ir a esa casa porque te vas a contagiar, todos están contagiados. Pero necesitaban comida. Y dijimos, nosotros, no nos vamos a enfermar. Y, ok, ahí está la comida, pueden recoger. Yo tenía miedo que nos contagiáramos, que Santos decía, no María, no nos vamos a contagiar porque Dios tiene un propósito para nosotros. Nosotros solo tenemos que cocinar. No nos contagiamos en esas 13 semanas. Fuimos mejorando nuestra logística y Santos terminó cocinando para 500 personas diarias. Es una sensación muy especial cuando te desprendes de algo y compartís con un tercero. También es una forma de integrar a personas, ¿no? Pienso que mediante la gastronomía o nosotros como cocineros podemos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos hacia otra persona, ¿no? La comida debe ser ese momento para disfrutar, ese momento para poder reencontrarnos con uno mismo, ¿no? Estábamos sentados afuera en el jardín, Santos, los 3 chicos y yo. Y dijimos, gracias. Eso es, digamos. Me emociona mucho eso. Porque uno vuelve a situaciones difíciles y sí, wow, ¿cómo pasamos eso, no? Y las hemos pasado porque estamos juntos. Tengo mucho orgullo de ser amigo de Santos,
porque viendo su vida, te llena de satisfacción tener a tu lado a una persona muy superada. Todos creemos que somos merecedores de algo, pero si alguien merece estar en el lugar que está santo, es él como persona. Y Santos encuentra un placer al servir a otras personas. Y hay personas reverentes que son como guías, como luces en el norte para seguir. Y estas personas son eso, ¿no? Y Santos es, en su rubro, es eso, ¿no? Es una pasión por lo que hace. Yo creo que es un hombre que no es de los que se flagelan por su pasado, al contrario, se enorgullece. Yo creo que una de las características más lindas que tiene Santos, la búsqueda de sí mismo por lo que es ser un buen chef, ser un buen marido, ser un buen padre, un buen compañero, un buen amigo.